Trastornos del aprendizaje cognitivo y del comportamiento. Actividad 1, disgrafía. Presentado por Claudina Vanguero Cosme, Daniela Estefanía Guevara, Lady Diana Rojas Amacá, Juliet Mosquera Cabrera. Conceptualización de la dislexia. Es un trastorno del aprendizaje caracterizado por la facultad para la adquisición de leer, escribir, deletrear. Los niños, niñas y adolescentes con dislexia presentan inconvenientes para reconocer las palabras en general y no cuentan con la capacidad de comprender lo que leen. La conceptualización de la discalculia es el trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para desarrollar las operaciones matemáticas. Los niños, niñas y adolescentes con discalculia presentan problemas para desarrollar habilidades numéricas, cálculos y operaciones matemáticas o aritméticas. La conceptualización de la disgrafía es el trastorno del aprendizaje caracterizado por impedir escribir de manera adecuada. Los niños, niñas y adolescentes con disgrafía se evidencian dificultades a la hora de escribir, organizar, expresar por escrito sus ideas y pensamientos. Teorías explicativas de la disgrafia. Estas teorías son diversas perspectivas o enfoques que buscan entender las causas y mecanismos detrás de este trastorno de la escritura. Algunas de las principales teorías incluyen problemas en la coordinación motora fina, dificultades en el procesamiento del lenguaje y disfunciones en las habilidades visoespaciales. Estas teorías nos ayudan a profesionales de la salud y educadores a abordar y tratar adecuadamente a las personas que sufren de disgrafia. Teoría neuromotora. Esta sugiere que este trastorno de escritura está relacionado con problemas en la coordinación motora fina y la habilidad para realizar movimientos precisos y coordinados necesarios para escribir de manera legible. Se centra en aspectos neurológicos y neuromusculares que pueden afectar la calidad y fluidez de la escritura. Según esta teoría, las dificultades en la organización espacial y temporal de los movimientos de la mano, el brazo y los dedos durante el proceso de escritura pueden ser responsables de la disgrafia. Estos problemas pueden ser más evidentes cuando se realizan tareas que requieren un control motor fino, como el trazar letras y formas de manera clara. La teoría perceptual de la disgrafia se centra en aquellas dificultades en el procesamiento visual y perceptual que pueden afectar la capacidad para reconocer y reproducir las formas y letras correctamente al escribir. Según esta teoría, las personas con disgrafia pueden tener problemas para percibir de manera precisa y rápida las formas y los detalles de las letras, lo que conduce a errores en su escritura. Las dificultades perceptuales pueden incluir problemas en la discriminación visual, que afecta la capacidad para distinguir las diferencias sutiles entre letras y formas similares. También puede involucrar problemas en la organización visual espacial, lo que afecta la alineación y el espaciado adecuado de las letras y palabras en el papel. Estas personas con disgrafia basada en la teoría perceptual pueden presentar escritura desorganizada, ilegible o con inversiones de letras o números. Teoría cognitiva de la disgrafia. Bueno, esta se centra en las dificultades en el procesamiento del lenguaje y las habilidades cognitivas relacionadas que pueden afectar a la escritura. Según esta teoría, las personas con disgrafia pueden tener problemas en algunas áreas como lo son la planificación, la organización y la secuenciación de las ideas al escribir. Las dificultades cognitivas pueden incluir problemas en la conciencia fonológica, que afecta la capacidad para reconocer y manipular los sonidos del lenguaje, lo que puede causar un problema en la precisión de la escritura y la decodificación de las palabras. También puede tener dificultades en la memoria de trabajo, que es muy importante para mantener la información en mente mientras se escribe. Además, en las habilidades de planificación, organización, en las que se pueden ver afectadas, lo que puede llevar
a una escritura desorganizada y con dificultades para mantener un flujo coherente de ideas en el papel. Teoría lingüística. Bueno, esta está enfocada en las dificultades relacionadas con el conocimiento y el procesamiento del lenguaje que pueden afectar la escritura. Según esto, las personas con disgrafia pueden presentar problemas en la gramática, la sintaxis, la morfología y la semántica, lo que repercute en la forma en que organizan y expresan sus ideas al escribir. Estas dificultades lingüísticas pueden manifestarse en errores en la estructura de las oraciones, la selección de palabras inapropiadas, la falta de cohesión y coherencia en el texto, y una comprensión muy limitada de las reglas gramaticales y morfológicas. Estos problemas lingüísticos pueden dificultar la transcripción precisa de los pensamientos y las ideas en el papel, lo que lleva a una escritura confusa o poco clara. Teoría explicativa emocional o psicosocial de la disgrafia. Esta se centra en cómo los aspectos emocionales y psicológicos pueden influir en la aparición y manifestación de este trastorno de la escritura. Según esta teoría, los factores emocionales como el estrés, la ansiedad, la baja autoestima o experiencias negativas están relacionadas con la escritura. Pueden afectar la habilidad y la disposición para expresarse por escrito de manera adecuada. Los niños que han tenido experiencias negativas con la escritura, como críticas frecuentes o presiones excesivas, pueden desarrollar asociaciones negativas con esta habilidad y desarrollar resistencia o aversión hacia la escritura. Esta actitud negativa puede afectar su motivación y capacidad para mejorar en este área. Además, factores psicosociales como problemas familiares, dificultades de aprendizaje no tratadas o trastornos del desarrollo también pueden tener un impacto en la disgrafia. Estos factores pueden contribuir a la aparición del trastorno o complicar su abordaje. En ese orden de ideas, hablar de los tipos de disgrafía es hablar de problemas de escritura que suelen incluir dificultades para deletrear, organizar ideas, planificar el proceso de escritura y falta de habilidad para utilizar adecuadamente la puntuación y la gramática. Ahora bien, hablaremos de los tipos de disgrafía y características asociadas. Hablaremos desde dos estructuras. Desde una estructura central conoceremos el tipo de disgrafía fonológica, superficial y mixta. Y desde una estructura periférica hablaremos de un tipo de disgrafía motora. En primer lugar, hablaremos de la disgrafía fonológica. Este tipo de disgrafía se identifica a través de la dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica, como lo indica su nombre. Los síntomas a identificarse con este tipo de disgrafía son la dificultad en la correspondencia fonema-grafema, dificultad en la escritura de pseudopalabras, dificultad en el efecto frecuencia, dificultad en la lexicalización, dificultad en los errores derivativos y la dificultad en la escritura de palabras abstractas y gramaticales. Hablemos un poco de la dificultad en la correspondencia fonema-grafema. Este se ve afectado en la habilidad para entender que cada letra, o en algunos casos grupos de letras, se corresponden con un fonema. Ejemplo, cuando consideramos las vocales, es algo bastante sencillo porque el fonema se oye y corresponde efectivamente a la letra. En este caso no tendría ningún grado de dificultad. La dificultad en la escritura de pseudopalabras se refiere al respecto de las restricciones fonotácticas del sistema fonológico del español o de dicho idioma según corresponda el país en el que estemos ubicados. El efecto frecuencia implica la repetición de palabras con alta frecuencia, implica la dificultad en que el niño prolongue la articulación de las vocales, implica dificultad en la tensión muscular ligada al habla, implica dificultad para hablar. Estos síntomas son los que se pueden identificar en el efecto frecuencia
siendo esta una dificultad en la escritura de palabras de baja frecuencia. Con respecto al otro síntoma de lexicalización, es hacer palabra lo que no es palabra, es decir, hacer que un elemento lingüístico pase a formar parte del sistema léxico. ¿Ya? Es como esa incorporación de un significado de origen figurado o metafórico al léxico general de una lengua. Los errores derivativos pueden escribir bien las palabras, los niños pueden escribir bien las palabras, ya sean regulares o las irregulares, porque la ruta léxica está intacta y tienen las palabras integradas a nivel visual. Y finalmente, la dificultad en la escritura de palabras abstractas y gramaticales. Por consiguiente, el tipo de disgrafía superficial afecta el desarrollo propio de la ruta ortográfica. Este tipo de disgrafía nos explica cómo una alteración de la ruta léxica en el sujeto no tendrá acceso a la representación de las palabras en el léxico. Sus síntomas principales es que no hay dificultad en la correspondencia fonema-grafema, no hay efecto frecuencia, eh, regularización y existen errores ortográficos. Esos son los principales síntomas de este tipo de disgrafía. Asimismo, la disgrafía mixta se presenta en la dificultad para el desarrollo de la ruta fonológica y ortográfica, siendo la más frecuente en el desarrollo, ya que está alterado en una vía que puede afectar las diferentes características mencionadas anteriormente y específicamente en el procesamiento fonológico. Y finalmente, el tipo de disgrafía motora se presenta más en los niños que en las niñas y sus síntomas son la mezcla de mayúsculas y minúsculas, confusión de letras semejantes o trazos y tamaños inadecuados. Eh, Buenas, de acuerdo con el DSM, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencia en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización sobre los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente eficiente. Cabe notar que no todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastornos. Entre las características más relevantes encontramos las siguientes: ausencia de problemas de retraso intelectual, ningún tipo de déficit en el desarrollo, tampoco interferencia de escolarización de determinadas situaciones familiares o socioculturales que justifiquen esta dificultad en el aprendizaje. Los trazos en la escritura a mano no son uniformes, sino que varían constantemente. Falta de control en la presión de instrumentos de escritura o dibujo, lápiz, bolígrafo, cera, entre otras. Posturas incorrectas al sentarse, con tendencia a mantener el tronco muy cerca de la mesa. Distintos tamaños en palabras y letras dentro del mismo párrafo. Los movimientos para escribir son lentos, densos y rígidos. Dificultades para organizar las letras dentro de una misma palabra o frase. Por ejemplo, escribir la palabra queso dejando unos espacios exagerados, queso, o por el contrario, enlazando excesivamente las letras. Numerosos errores ortográficos y gramaticales tanto en la expresión escrita como verbal. A continuación daré a conocer las referencias bibliográficas utilizadas para esta actividad. Muchas gracias por la atención prestada.